Buenas tardes, hermanos. En este domingo 3 de mayo, 5 de la tarde, les invitamos a alabar otra vez a nuestro Dios. Hagámoslo con el 322, estribillo 322, eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, Lucas 7, versículos 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cantemos ahora al Señor el himno 342. 342. Mejor es mi Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que todo ropel, prefiero ser guiado por su mano fiel, antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Mejor es mi Cristo que el bien temporal, prefiero ser fiel a su causa
destila el panal. Jesús satisface en mi alma el clamor. Prefiero seguirle con tenaz fervor, antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10. Es evidente que en la Biblia encontramos un sinnúmero de biografías de hombres que dejaron un testimonio vivo en el ministerio que Dios les encomendó como siervos. ¿Quién no recuerda a Noé, varón justo, a quien Dios preservó su vida en el diluvio? Abraham, hombre de fe, de cuya generación vendría a formarse el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, específicamente con su nieto Jacob. Moisés, el legislador quien libertó al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Josué, el joven guerrero, quien conquistó la tierra de Canaán e introdujo a Israel a esa tierra de abundante leche y miel. Josías, quien se distinguió también de los demás reyes de Judá, reino del sur, por su obediencia a los mandamientos del Señor. Y así podemos citar a otros más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se distinguieron por su fidelidad a Dios, su sabiduría, prudencia y santidad al conducir a los hijos de Dios. De estos hombres mucho o poco conocemos, pero hay otros que no nos llaman la atención, pasan desapercibidos en nuestra mente, principalmente aquellos que no pertenecieron al pueblo judío. Cuando los estudiamos vamos a encontrar que tienen incluso un testimonio de mayor trascendencia que los mismos judíos. Tal es el caso del hombre de quien nos ocuparemos en esta ocasión y que en unos cuantos versículos se le menciona un centurión a quien Cristo favorece sanando su siervo. Una vida de testimonio ejemplar. Una vida de testimonio ejemplar. Lo primero que podemos observar aquí en los versículos 4 y 5 de Lucas capítulo 7 es lo que los ancianos pensaban de él. Lo que los ancianos pensaban de él. Dice la Biblia, los versículos 4 y 5, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Jesús acababa de dar instrucciones morales en el monte, conocido su mensaje como el Sermón del Monte. Entra a Capernaum, cerca del mar de Galilea, y entonces recibe una comitiva de hombres principales de la sinagoga, dice, ancianos de Israel. ¿Quién los había mandado? Un centurión, un hombre que pertenecía al ejército oficial del rey Herodes Antipas, que generalmente tenía a su cargo un centenar de soldados romanos, por eso llamado centurión. Y la Biblia habla bastante bien de los centuriones. En el Calvario, por ejemplo, después que Jesús hubo expirado, un centurión exclamó: verdaderamente este era Hijo de Dios. Un centurión también dijo a Pilato la verdad tocante al cuerpo de Cristo, que realmente había muerto. Cornelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, es descrito como piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa, de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Bueno, en el Nuevo Testamento no hay un solo centurión del que se mencione como un hombre de mala reputación. A nuestro personaje se reserva el más alto elogio. Este hombre tenía un siervo enfermo, dice Mateo 8:6, que estaba postrado en cama con parálisis, gravemente atormentado. Lucas dice en el versículo 2, estaba enfermo y a punto de morir. A este siervo el centurión quería mucho.
Aquí vemos su personalidad. El centurión era un hombre de buenos sentimientos y habiendo oído del gran médico y lo que había hecho por otros, ahora suplica que la misericordia de este personaje excelso se manifieste en la vida de su siervo, porque pone todo su corazón en su petición, porque le ama mucho. ¿Por qué hace la petición a través de los ancianos? ¿Por qué no envió un pelotón de soldados? Porque creo yo que había entendido que Jesús era un enviado de Dios y sabía que su bendición era principalmente para los judíos y pensó que a los ancianos como representantes de la religión haría caso inmediato al Señor Jesucristo. Hoy día muchos hombres y mujeres piden que el cristiano ore a Dios por sus problemas, aún sin ningún conocimiento de las Escrituras. ¿Cuántas veces tenemos que interceder por quienes no saben del Evangelio de Cristo? Cuando los ancianos llegaron a Jesús como transmisores del mensaje del centurión, le dijeron: es digno que vayas y sanes a su siervo. ¿Que por qué es digno? Porque ama a nuestra nación, nos ha edificado una sinagoga. Un hombre rico, generoso, buen amigo, de buen corazón, simpatizante de la religión judía, de buen carácter, y por ello se había ganado el aprecio y respeto de los ancianos. Recordemos que los judíos estaban cansados de la opresión de los romanos. Sin embargo, este centurión era bien visto por los ancianos, quienes con agrado intercedían por él. Es digno de recibir un favor de parte de Jesús, la curación de su siervo que está a punto de morir. No obstante, porque por bien intencionada que haya sido la evaluación de los principales, como base estaba fundada sobre la doctrina de las buenas obras, los méritos humanos, y la doctrina de Dios habla muy distinto. Sin embargo, Jesús pensó que en verdad era digno el centurión de recibir su ayuda, no por lo que había hecho con el pueblo de Israel al construir una sinagoga, sino porque acudía a él como el Señor de la vida, quien tiene poder para dar solución a los problemas. La Biblia dice: y Jesús fue con ellos. Hermanos, los hijos de Dios debemos ser bien vistos ante los demás. ¿Qué piensan de nosotros nuestros vecinos? ¿En qué concepto nos tienen la familia inconversa? ¿Qué opinión se ha formado la gente que le rodea en base a sus actitudes? El cristiano debe ser un ejemplo a seguir en la facultad, el mejor estudiante, en la fábrica, el trabajador más responsable, en el hogar, el mejor padre y la mejor madre. Como hijos respetuosos, honrando a sus padres, debemos ser diferentes a quienes no conocen a Dios. En segundo lugar, vemos lo que el centurión pensaba de sí mismo. Dice la Biblia en los versículos 6 al 8: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y viéndole dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es digno habían dicho los ancianos. Pero el centurión, al oír que Jesús estaba camino a su casa, ya próximo, es sobrecogido por el sentimiento de su dignidad. Después de todo, ¿quién es él en comparación con el excelso del poder infinito y del amor que atraviesa todo abismo y pasa sobre cualquier obstáculo de raza, nacionalidad y cultura? ¿Quién es él que el maestro bondadoso cometa un acto que podría ponerle en conflicto con la costumbre de su pueblo, según la cual un judío no podía entrar a la casa de un gentil para no contaminarse? Sin embargo, la dificultad con que tropezaba el centurión no tenía que ver con el hecho de poner a Jesús en un problema a causa de ciertos escrúpulos judíos o tabúes rituales. Si esto hubiera sido todo, el oficial pudo haber agregado posiblemente: como no quiero hacer que te contamines ceremonialmente entrando en mi casa, yo iré a ti.
Me acercaré a ti lo suficiente para que puedas hablarme. No, lo que dice en cambio es esto: ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Qué sugieren sus palabras? Que está lleno de un sentimiento de indignidad personal. Está convencido de su insignificancia delante de Jesús. Por lo tanto, que simplemente diga la palabra de curación. Esto es todo lo que hace falta. No soy digno, no era digno de acercarse a Jesús, pero se estaba acercando más de lo que pudiera imaginarse. No era digno por su estado de pecaminosidad ante la santidad única e incomparable del Rey de Reyes y Señor de Señores. Al aceptar el poder de Jesús hacia su siervo, estaba proclamando que él era el ungido de Dios, el Salvador del mundo, Dios encarnado en su persona. ¿Cómo es nuestra actitud ante el Señor cuando nos acercamos a Él en nuestras necesidades? Muchas veces pensamos que somos dignos. Él intervenga en nuestra vida por lo que hacemos, por lo que somos. Nos creemos importantes y no pensamos que somos dignos de que Él nos escuche solo por su gracia infinita. Y todavía en ocasiones exigimos a Dios para que obre en favor nuestro, y cuando no hay respuesta nos enojamos con Él, le reclamamos: ¿por qué me haces esto a mí? Yo que asisto todos los domingos a la iglesia, ¿por qué? Que el Señor perdone nuestra actitud vanidosa y venga a tocar nuestro corazón para ser humildes ante su presencia, y entonces entrará a nuestra casa y sanará nuestras enfermedades conforme a su voluntad. El centurión dijo: pero di la palabra y mi siervo será sano. Da todo el poder y autoridad a quien lo tiene, Jesús, el Hijo de Dios. El centurión estaba profundamente convencido que la presencia personal de Jesús no era imprescindible. Al comienzo de la historia había pedido a Jesús que fuera a su casa. Ahora que está por llegar, dice lo contrario. Diríamos, por tanto, que mientras más reflexionaba sobre la grandeza de Jesús, su poder, su majestad excelsa, su santidad y disposición para ayudar, el centurión sentía más y más avergonzado de sí mismo y convencido que su petición anterior había sido innecesaria. Tal es la grandeza de Cristo. Así pedimos a Jesús, reconociendo nuestra humana condición, que cuando vayamos a Él lo hagamos reconociendo su grandeza y señorío en nuestras vidas. Ahora dicen los versículos 9 y 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo que Jesús pensó del centurión. El maestro se maravillaba, y se maravilló al escuchar las palabras del centurión en labios de sus amigos. Y entonces, asombrado, miró a sus oyentes, vio a su derecha, vio hacia su izquierda, volteó hacia atrás, y teniendo la atención de todos dijo: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lo escuchan y quizá lo repite otra vez: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. A todos ellos, sus discípulos, los que le seguían, los ancianos de Israel, los amigos del centurión, reveló que la fe de este oficial de raza gentil superaba en excelencia a toda la gente de Israel, aun cuando como hebreos venidos de Abraham gozaban de tantos privilegios. ¿Consistía la fe de este hombre solo en que estaba firmemente convencido del poder del Maestro para sanar a distancia a un siervo moribundo? ¿No incluía también esta fe un gran afecto por su esclavo, generosidad hacia una nación conquistada y conciencia de su propia dignidad? ¿Acaso una fe grande no incluye siempre un cambio de actitud hacia Cristo, hacia los demás y hacia sí mismo? Es que la fe del centurión estaba fundada sobre la personalidad de Dios encarnado, Jesús, hacedor de maravillas. Bien dicen los teólogos que la fe que da Dios por su Espíritu es una fe que descansa sobre el testimonio divino. En el versículo 10 encontramos que Jesucristo mostró su misericordia sanando al siervo del centurión. ¿No lo hará también con su pueblo en este tiempo? Jesús contestó la petición del centurión al ver su fe depositada en él. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Y cómo es nuestra vida delante de Dios?
realmente testificamos con nuestros hechos que Cristo está en nuestro corazón, podrán nuestros amigos elogiar nuestra vida al ver nuestras actitudes y Cristo también estará orgulloso de nosotros. ¿O somos peores que los inconversos, enojones, gritones, pesimistas, mal hablados, malos trabajadores, pésimos estudiantes, malos padres, malos esposos? Dios nos habla a través de la vida del centurión y nos invita a vivir bien para alabanza de su gloria, y lo lograremos solo cuando nos rindamos a Él. Si Cristo vive en nosotros, debemos esforzarnos para hacer su voluntad. Depositemos nuestra vida en Jesús y entonces reflejaremos su gloria en nuestro diario vivir. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para confirmar este mensaje, les invito a que cantemos el himno 339. 339. Más santidad dame. Más santidad dame. 339. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en su cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Te agradecemos, Señor, por estos momentos tan hermosos que tú nos das en esta vida, Señor. Gracias porque al estar en comunión contigo a través de tu palabra, a través de los cantos, Señor, tú nos fortaleces y nos enseñas, Señor, a vivir bien delante de ti, delante de los demás. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a dar un buen testimonio como aquel varón que sin conocer o tener de cerca las escrituras del Antiguo Testamento, el templo, Señor, sin embargo, era un hombre que a través de su carácter, de toda su vida, Señor, era un hombre que tenía temor de ti y, Señor, que sabía amar a los demás. Te pedimos, Señor, que así lo hagas con nosotros y, Dios, que tú manifiestes también tu presencia, tu poder en medio de las necesidades que tenemos, como lo hiciste con su siervo. Te agradecemos por esta palabra y, Señor, que tú sigas encaminando nuestra vida hacia ti en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén.